Bueno, buenas noches. La idea es dejarle grabada esta clase en atención a la irregular semana, a la irregularidad de esta semana en cuanto a los feriados, los fines de semana largos, etcétera. En función de eso, desde la UPATECO se tomó la determinación de que la clase de esta semana sea bajo esta modalidad de grabado y bastante breve, por cierto, sin explayarnos demasiado. Es así entonces que más que avanzar un poco con el programa, retroceder un poco y hablar de un instituto. La idea es hablar de un instituto puntual que visto desde la práctica, nos va a permitir hacer jugar o interrelacionar los distintos organismos que vinimos viendo hasta ahora, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, y fundamentalmente los servicios que forman parte tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, estas oficinas auxiliares de las que hablamos puntualmente en este caso, una secretaría que es la Secretaría de Suspensión del Juicio a Prueba, que integra lo que es la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Corte de Justicia de Salta. El instituto del que pretendo hablar sintéticamente en esta clase es el de la suspensión del juicio a prueba, también llamada probation, también llamada probation, técnicamente en realidad es probation, no probation, no viene del latín, sino que viene del anglosajón, es un instituto inglés eh, que se lleva, si se quiere, correctamente aplicado, un alto índice de causas penales se encuentran solución a través de este instituto. Pero volviendo a lo que hablábamos de las facultades puntualmente del Ministerio Público, hemos podido notar a partir de los exámenes, los recuperatorios, etcétera, la existencia de algún tipo de confusión entre los principios de oportunidad y los métodos alternativos de resolución de conflictos penales, siendo que técnicamente los métodos alternativos de los que hablamos son la mediación penal, la conciliación penal y en algún punto, o por lo menos desde mi visión, la suspensión del juicio, el juicio abreviado también lo es, aunque esto hay que tomarlo con pinzas, llamémosle así. Ya en su momento les explicaré por qué yo pienso que el juicio abreviado es un método alternativo de resolución de conflictos sin perjuicio de que técnicamente no lo sea, y los principios de oportunidad como una facultad estrictamente del fiscal, facultad que está reglamentada en el sentido de que el principio de oportunidad como facultad de disposición del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal no es libre, sino que está sujeta a las causales o los supuestos que taxativamente enumera la ley en el artículo 231. Habíamos hablado del principio de insignificancia, del principio de pena natural, de la pena en expectativa, de ciertos delitos cometidos por personas con algún tipo de afectación a la salud física, ciertos delitos leves cometidos por personas mayores de 70 años, etcétera. En este caso, la suspensión del juicio a prueba es también una manifestación de un principio de oportunidad, porque si bien a diferencia de los principios de oportunidad estrictamente, que son facultades exclusivas del Ministerio Público Fiscal, la suspensión del juicio a prueba, si bien no es una facultad del fiscal, sino que todo lo contrario es un derecho exclusivo del imputado, de la persona que está señalada como autora de un delito, implica o se traduce al final del camino, llamémosle así, en un supuesto de disposición del ejercicio de la acción penal sin que se llegue a una sentencia condenatoria o absolutoria. ¿Qué es la suspensión del juicio a prueba? La suspensión del juicio a prueba, como les digo, conceptualmente es claramente un derecho del imputado. Esto quiere decir que el instituto de la suspensión de juicio de prueba no puede ser aplicado de oficio por el tribunal, no puede ser aplicado a propuesta del Ministerio Público Fiscal, e inclusive, si vamos a ser más estricto, tampoco podría ser a pedido exclusivo del defensor, del imputado. En la práctica sucede que cuando el defensor plantea la suspensión del juicio a prueba, tenemos que llamarlo al imputado a que venga a ratificar esa presentación antes de darle trámite, porque como digo, es un derecho exclusivo del imputado en cuanto a una manifestación del derecho de defensa que detenta este. Ahora bien, la Corte también ha dicho en numerosos fallos, porque en este caso tengo que hacer un paréntesis y decir que no existe, a mi criterio, en todo el ordenamiento penal, un instituto que haya sufrido tantas modificaciones, tanto legislativas en sentido estricto, como también por vía jurisprudencial.
todos y cada uno de los puntos que regula la suspensión del juicio de prueba tienen teorías amplias, teorías restringidas, teorías flexibles, teorías intermedias, etcétera. No existe consenso respecto de ningún punto que trate la suspensión del juicio de prueba, y es por eso que, al margen de lo que dice la literalidad de la norma, todos y cada uno de los aspectos de este instituto han sido y siguen siendo regulados por la jurisprudencia de los tribunales superiores. Como les digo, en lo que sí existe unanimidad es que la suspensión del juicio de prueba es una causal de extinción de la acción penal, y también en lo que existe unanimidad o conformidad es que la suspensión del juicio de prueba implica una paralización momentánea de el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. Es decir, la pretensión punitiva del Estado, o sea, el Estado pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal el ejercicio de la acción penal. En cuanto a potestad represiva, el Ministerio Público Fiscal va frente al tomar conocimiento de un hecho aparentemente delictivo, ya sea por denuncia, ya sea de oficio, etcétera, va a iniciar una investigación señalando a una persona como responsable de ese hecho, dándole a ese hecho una calificación jurídica, le va a dar un nombre jurídico, va a decir esto es robo, esto es hurto, esto es homicidio, esto es abuso sexual, etcétera. Va a llevar adelante una investigación, va a finalizar esa investigación y va a intentar llevar a esa persona ante un tribunal de juicio en búsqueda de una sentencia condenatoria y la consecuente imposición de una pena. Básicamente ese es el proceso penal. Eh, esta pretensión del Estado, del Ministerio Público Fiscal, o sea, del Estado a través del Ministerio Público Fiscal, puede paralizarse momentáneamente a partir de un planteo que haga el imputado en forma personal, donde va a solicitar que se suspenda ese ejercicio, que se suspenda ese proceso penal que se sigue en su contra, a las resultas de que, o quedando condicionado a una serie de reglas de conducta que, en el caso de que las observe de manera satisfactoria, le va a permitir extinguir la acción penal, es decir, que la pretensión punitiva del Estado quede definitivamente muerta, extinguida, y esta persona pueda escapársele al proceso penal por una salida alternativa diferente a la sentencia. Obviamente, cuando hablamos de este pedido del Ministerio del imputado respecto de la posibilidad de que se le suspenda el juicio a prueba, y en este caso hago otro paréntesis y digo que en realidad técnicamente no es suspensión del juicio, sino suspensión del proceso a prueba. Y esto así porque cuando veamos la oportunidad, el momento del proceso en el cual puede plantearse este beneficio, abarca tanto la etapa investigativa como parte de la etapa de juzgamiento, con lo cual esa amplitud que existe en cuanto al momento del proceso en el cual la persona puede pedir esta suspensión, lleva a que técnicamente lo correcto sea hablar de suspensión del proceso a prueba y no suspensión del juicio a prueba, sin perjuicio de que se habla indistintamente de suspensión del proceso o suspensión del juicio a prueba. Ahora bien, queda claro que no, o sea, no es una facultad, no es un derecho o una posibilidad que tenga el imputado frente a cualquier tipo de imputación delictiva. La suspensión del juicio a prueba, si ustedes tienen en cuenta la finalidad del instituto, siempre se ha dicho, también en esto hay consenso, que la suspensión del juicio a prueba tiene tres finalidades concretas que son, en primer lugar, evitar la estigmatización de una persona señalada como autora de un delito, pero de gravedad baja o intermedia. Es decir, la suspensión del juicio a prueba no puede aplicarse frente a cualquier delito, sino que va a apuntar a desconcentrar el servicio de justicia o alivianar, llamémosle así, el servicio de justicia penal, permitiendo que la criminalidad media y baja, obviamente cuando hablamos de medio, bajo o alto, hablamos del monto de la pena que se le asigna, que está prevista para el delito de que se trate, esa criminalidad baja o media pueda escapársele al sistema penal por una salida alternativa, en este caso la suspensión del juicio a prueba. Es por eso que no va a ser posible que el imputado señalado como autor de un delito de homicidio, por ejemplo, pretenda escaparse del sistema penal por medio de la suspensión del juicio a prueba. Esto sí porque el homicidio, desde el punto de vista de la escala penal que tiene, de 8 a 25 años, forma parte por excelencia, o sea, es el estandarte, llamémosle así, de la criminalidad de máxima gravedad del sistema penal, precisamente por la escala penal. Es por eso que, con respecto a la posibilidad que tiene el imputado de pedir la suspensión de juicio a prueba, según cuál sea la tesis que se siga, en Salta se sigue la tesis que se llama tesis amplia,
Existe una primera tesis, que es la tesis restringida, que toma el primero y el segundo párrafo del artículo 76 bis del Código Penal y dice básicamente que únicamente va a poder plantear al imputado la suspensión de juicio a prueba en todos aquellos delitos que tengan una pena que no supere los 3 años de prisión. Sin embargo, esta tesis fue superada por el fallo Alejandro Acosta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si no me equivoco, del año 2008, donde la Corte dijo en este fallo Alejandro Acosta que en función de lo que dispone el cuarto párrafo del artículo 76 bis, la suspensión de juicio a prueba va a ser aplicable no solamente para los delitos que tengan una pena inferior a los 3 años, sino también para todos aquellos delitos que tengan una pena que, siendo superior a 3 años, puedan resultar beneficiados, llamémosle así, con una condena de ejecución condicional. Entonces, necesariamente nos tenemos que ir al artículo 26 del Código Penal, que habla de los supuestos de condena condicional. El artículo 26 dice básicamente lo siguiente: toda persona que no tenga antecedentes condenatorios, es decir, que sea primaria, que reciba una primera condena que no supere los 3 años de prisión, en el caso de ser condenada, la condena que se le va a imponer va a ser de ejecución condicional. Esto quiere decir que si yo condeno a una persona primaria, es decir, que su primera condena a una pena que no supere los 3 años, esta persona no va a ir a la cárcel, no va a cumplir esa pena privado de la libertad, sino que la va a cumplir en libertad, aunque sujeto a una serie de reglas de conducta que son las que establece el 27 bis y que son las mismas que el legislador ha previsto para el caso de la suspensión del juicio a prueba. Es así entonces, por ejemplo, que si yo siguiera la tesis restringida, el delito de robo, que tiene una pena que va de 1 mes a los 6 años, no podría escapársele al sistema penal por medio de la suspensión del juicio a prueba, porque tendría una pena cuyo máximo supera los 3 años. A diferencia de ello, si yo tomo la tesis amplia, que como les digo, es la que rige en la actualidad en nuestra provincia y prácticamente en todo el país, no conozco un supuesto donde no se aplique esta tesis, porque es la tesis que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El delito de robo puntualmente, como tiene un mínimo que no supera los 3 años, si una persona es condenada por primera vez como autora del delito de robo, seguramente va a recibir una pena que va a ser inferior a los 3 años y por lo tanto no la va a cumplir esa pena privada de la libertad, sino, como les digo, en libertad, aunque sujeto a una serie de reglas de conducta. Entonces, volvemos al principio y decimos, ¿en qué casos procede la suspensión del juicio a prueba? Va a proceder en los casos de delitos cuya pena no supere los 3 años de prisión, esto en función del primer y segundo párrafo del 76 bis, y también en los casos de delitos que, superando la pena de 3 años de prisión, tengan un mínimo que sea inferior a los 3 años y que por ende nos permita deducir que en el caso de resultar condenada esa persona, va a ser la pena que se le imponga de ejecución condicional. ¿Cuáles son los requisitos, si se quiere, de procedencia de la suspensión del juicio a prueba? En primer lugar, como dijimos, es una manifestación estricta del derecho de defensa del imputado, por ende, no existe posibilidad alguna de que el tribunal imponga una suspensión del juicio a prueba, tampoco es posible que el tribunal disponga la aplicación de la suspensión del juicio a prueba a partir de un pedido del Ministerio Público Fiscal, y ni siquiera es posible que lo haga tampoco a pedido de la defensa. Es exclusivamente a pedido del imputado, que lo va a hacer obviamente en conjunto con el defensor, pero no sería posible un pedido de suspensión de juicio de prueba instado únicamente por la defensa técnica. Tendrían que ser los dos. Con respecto a los delitos en los que procede, ya hablamos que la procedencia de la suspensión de juicio de prueba va a estar determinada por la escala penal del delito que se le atribuye a esta persona, y siempre y cuando no supere los 3 años o superando los 3 años sea factible que esa persona sea condenada a una pena de ejecución condicional. Ahora bien, entonces, si lo volvemos, si lo convertimos en práctico al tema, diríamos que nos encontramos frente a una persona que es primaria, es decir, que no tiene antecedentes condenatorios anteriormente, que tiene conocimiento de que existe un proceso que se sigue en su contra, tiene conocimiento de que en ese proceso esta persona reviste la calidad de imputada, es decir, reviste la condición de sospechada como autora o partícipe del delito de que se trate, y en un momento determinado
pide, dice, yo no quiero exponerme a la posibilidad de ir a juicio y que se me imponga una pena, entonces, antes de llegar a ese momento, al momento de la audiencia y debate, pido que se me aplique este instituto. Ese pedido está sujeto, obviamente, a una serie de condiciones de admisibilidad o condiciones de procedibilidad que necesariamente deben cumplirse. Con respecto al cuáles son estas condiciones, en primer lugar, dijimos a pedido del imputado. En segundo lugar, dijimos que era respecto de determinados delitos, no de todos los delitos, sino de los de criminalidad media o baja. En tercer lugar, con respecto a la oportunidad. ¿En qué momento del proceso el imputado va a poder pedir la suspensión del juicio a prueba? Está claro, en este punto, como les decía hace un momento, han existido todo tipo de teorías amplias, restringidas, intermedias. La legislación misma ha variado en este sentido y hoy podríamos decir que existe una tesis amplia e intermedia, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre existieron tres posturas bien definidas. Las que decían que la suspensión del juicio a prueba puede plantearse desde el primer momento en el que se inicia el proceso penal hasta antes de que se dicte la sentencia condenatoria. Una tesis menos restringida, llamémosle así, que decía que podía ser únicamente en la etapa investigativa. Una tesis intermedia que fijaba la oportunidad entre el momento en el que se efectuaba el requerimiento durante la etapa investigativa hasta momentos antes de fijada la audiencia de debate. Esta es un poco la tesis que siempre prevaleció, llamémosle así, y hoy por hoy en nuestra legislación, en el artículo 425 del Código Procesal Penal, se sigue esta tesis, aunque se la estira un poco más. ¿Por qué? Porque el 425 dice claramente que la suspensión del juicio privado va a poder plantearse desde el decreto que convoca a una persona a la audiencia imputativa, toda la etapa investigativa, todo el momento de elevación de la causa a juicio y ya estando radicada la causa en el tribunal de juicio, va a poder plantear la suspensión del juicio prueba hasta el tercer día de notificado de la audiencia de debate. ¿Qué significa esto? Esto significa que podríamos plantearlo en un caso práctico, aunque voy a tomar como ejemplo un siniestro vial, tan famosos en la actualidad. Podría tratarse del supuesto de una persona que un viernes a la noche sale, consume alcohol, maneja un vehículo automotor, atropella a una persona y la mata. Esto ocurre en la madrugada del día sábado. Esa persona queda detenida, seguramente no el día sábado, pero probablemente el día domingo o a más tardar el día lunes. Esa persona va a ser convocada a la fiscalía a fin de hacerle conocer la imputación. Esa persona va a ser llevada ante el Ministerio Público Fiscal. El señor fiscal le va a hacer conocer al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, cuál es el hecho que el día viernes a horas tanto o el día sábado, en la madrugada del día sábado y en ocasiones en las que estaba circulando en un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol, colisionó con una persona que le causó la muerte. Ese hecho tiene un nombre jurídico, le pongamos en este momento homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor. Eso se llama decreto de citación a audiencia imputativa. A partir de ese momento, el fiscal le hace conocer a esta persona el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica de ese hecho y le hace conocer que a partir de ese momento va a iniciar la investigación en contra de esa persona. La etapa investigativa tiene sus plazos, los plazos nunca se cumplen, pero será tema de otra clase. Lo cierto es que cuando el Ministerio Público Fiscal reúna todas las pruebas, pericia accidentológica, pericia psicológica, psiquiátrica, ambiental, la autopsia, el acta de defunción, etcétera, junte con todo el material probatorio básico, va a hacer el requerimiento de juicio y va a disponer, le va a pedir en realidad al juez de garantías que habilite el inicio de la segunda etapa del proceso penal, que es la etapa de juicio, donde se va a hacer una audiencia oral, pública, contradictoria y continua, en la cual se va a dictar una sentencia eventualmente condenatoria. La causa se va a desplazar a otro tribunal, el tribunal de juicio. El tribunal de juicio va a hacer todo lo que se llama la etapa preliminar, es decir,
fundamentalmente va a convocar a las partes a fin de que ofrezcan prueba y va a sacar un proveído donde va a decir, téngase por admitida la prueba, fíjese audiencia de debate para el día tanto. A partir de la notificación de ese proveído o hasta el tercer día de notificado de ese proveído, el imputado va a poder plantear la suspensión del juicio a prueba. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el imputado, por ejemplo, el día, si dijimos que el hecho se produjo en la madrugada del día sábado, el imputado ya a partir del día lunes, martes, miércoles podría estar planteando desde el punto de vista legal la suspensión del juicio a prueba, estaría dentro de la oportunidad. Va a poder hacerlo en toda la etapa investigativa y también en gran parte de la etapa de juicio. Eh, ¿Cuáles son otros de los requisitos? Entonces ya dijimos, a pedido del imputado, dijimos que procede respecto de determinados delitos, dijimos que debe o puede ser planteado en este segmento temporal, desde el decreto de citación hasta el tercer día de notificar la audiencia de debate, y vamos a ver cuáles son ya los requisitos más particulares que exige la ley. En primer lugar, el imputado que pide la suspensión del juicio a prueba, la ley establece que debe ofrecer, es un requisito de admisibilidad, debe ofrecerle a la víctima repararle el daño. Eh, Debe ofrecer a la víctima reparar el daño. Acá hay dos cosas. En primer lugar, que existen delitos en los que no existen víctimas. Si ustedes toman, por ejemplo, la ley 23737, que habla de los delitos de tráfico de estupefacientes, todo lo que es eh, los delitos de droga, tenencia para consumo, etcétera, el bien jurídico penalmente tutelado es la salud pública, con lo cual no existe una víctima o no existe por lo menos una víctima en cuanto a persona física. Entonces, el ofrecimiento de reparación a la víctima, hablamos de aquellos supuestos en los que existe una víctima determinada. Ahora, ¿qué significa reparar el daño a la víctima? Si ustedes tienen acceso al debate parlamentario, van a ver que existió ahí una discusión, básicamente una férrea oposición de los partidos de izquierda respecto de la reparación del daño, porque se decía en ese caso que entonces, si ponemos que el imputado tiene que repararle el daño a la víctima como una exigencia para esto, se va a tratar, decían en ese entonces en el debate legislativo, de un instituto al que solo van a poder acceder las personas que tengan plata, porque solamente las personas que tengan plata van a poder pagarle a la víctima el daño que le ocasionó el delito. Esta situación, este ida y vuelta de pobres y ricos, llamémosle así, motivó que el legislador, con la agilidad que lo caracteriza, puso una coma y dijo que el imputado debe ofrecer repararle el daño a la víctima, coma, en la medida de sus posibilidades, en la medida de lo posible. Entonces, con eso amplió el segmento y entonces se llega a la conclusión de que la reparación que tiene que ofrecerle el imputado a la víctima no es una reparación de naturaleza civil, no es civilista, no es una indemnización en cuanto a una reparación integral del daño causado, sino que es una reparación de naturaleza penal, es decir, reparar el daño en la medida de las posibilidades. Y es así entonces que toda la doctrina y toda la jurisprudencia habla de un sinfín de posibilidades en esto de reparar el daño en la medida de las posibilidades. Yo siempre pongo como ejemplo esto de robar una bicicleta. Si yo robo una bicicleta y pido la suspensión del juicio a prueba y leo el texto y me dice que yo tengo que repararle el daño a la víctima, si yo tomo reparar el daño a la víctima desde el punto de vista civil, tendría que decir, bueno, le devuelvo la bicicleta y si no le puedo devolver esa bicicleta, le pago el equivalente en plata, digamos. Eso no es correcto, digamos, eso no es propio del derecho penal en el marco de la suspensión del juicio a prueba. Bien podría ofrecerle pagarle una suma muy inferior, podría ofrecerle pagar en cuotas, podría ofrecerle reparar el daño a través de la prestación de algún servicio, e inclusive Gustavo Vitale llega más allá y dice que muchas veces personas que están en situación de calle pueden ofrecerle, bajo el parámetro de reparación del daño, unas sentidas disculpas a la víctima, como si, mire, no tengo nada para ofrecerle, pero le pido perdón por el daño que le produje con la comisión del hecho delictivo. Y con ese pedido de disculpas ya entiende cumplido el requisito este de admisibilidad o de procedibilidad, que es el de reparar el daño a la víctima. Esto debe ser tomado con cautela, toda vez que cuando el tribunal recibe ese pedido, va a ser el tribunal el que va a hacer un análisis
de la razonabilidad del ofrecimiento. Y cuando hablamos de razonabilidad, también nos estamos extendiendo en el concepto porque, vuelvo a lo mismo, la razonabilidad no va a estar vista desde el punto de vista de una equivalencia en la reparación, sino que en el caso concreto, ver si la situación del imputado, la situación de la víctima y los daños en sí mismos que causó el delito aparecen o no como razonable en el caso concreto del ofrecimiento que haga el imputado. Va a ser claramente una atribución jurisdiccional, va a ser el juez en el que en el caso concreto va a decir este ofrecimiento que desde el punto de vista civil o desde cualquier otro punto de vista puede parecer irrisorio, en el caso concreto aparece o no como razonable. Ya tenemos entonces el pedido del imputado, el tipo de delito, la oportunidad y el requisito de ofrecer la reparación al daño a la víctima. Acá hay que hacer un paréntesis más respecto de este requisito que tiene que ver con los planteos que suelen hacer los defensores oficiales, aunque algún defensor particular también lo hace. Muchas veces el defensor oficial eh, ofrece como reparar el daño, prestar servicios o donar pañales en el centro de salud del barrio tanto. O ofrece como reparación del daño a la víctima realizar tareas comunitarias en el centro asistencial tanto. Eso es técnicamente incorrecto porque esa donación de pañales o esta prestación de servicios en una determinada institución puede ser impuesta por el tribunal como regla de conducta, pero no tiene nada que ver con el requisito de el ofrecimiento de reparación del daño a la víctima. Son dos cosas totalmente diferentes. En el caso de que esto sea así, que como les digo es muy frecuente, debería instarse al imputado a que haga un ofrecimiento concreto respecto de la víctima puntualmente y no en lo que tiene que ver con las posibles reglas de conducta que en algún momento se le pueden llegar a imponer. Ahora bien, existen delitos que tienen distintos tipos de delitos. Los delitos por regla general tienen una pena, pero existen casos de delitos que tienen pena conjunta y existen casos de delitos que tienen pena alternativa. Es decir, si yo tomo el homicidio va a decir tendrá prisión de 8 a 25 el que matare a otro. Ahora, si tomo el homicidio culposo, vamos a ver que tiene una pena de 2 a 6 años e inhabilitación de 5 a 10, es decir, tiene una pena conjunta, tiene dos penas. La ley en estos casos dispone que la suspensión del juicio de prueba no procede respecto de los delitos que tengan pena de inhabilitación. Vuelvo a lo que decía al principio y digo, este requisito se ha flexibilizado mucho, por cierto. Hoy por hoy queda claro que los delitos que tienen únicamente pena de inhabilitación no pueden escaparse del sistema penal por medio de la suspensión del juicio de prueba. Ahora bien, los delitos que tienen pena conjunta de prisión con inhabilitación sí pueden salir del sistema por medio de la suspensión del juicio de prueba. Esto que fue jurisprudencia de la Corte, básicamente en el fallo Chavarría, eh, andaba bien o funcionaba bien hasta que nos dimos con el homicidio culposo en accidente de tránsito. El homicidio culposo en accidente de tránsito es el único delito que, por la escala penal que tiene prevista, dificultaba un poco la procedencia, la suspensión del juicio previsto, así porque la pena de inhabilitación es de 10, es de 5 es de 5 a 10, entonces superaba la posibilidad de una condicionalidad, esa de la que hablaba al principio, aunque también esto fue superado por la jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta. Superado, entre comillas, porque en ese punto, si ustedes se acuerdan, cuando comentábamos el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y decíamos que el procurador puede bajar instrucciones a los fiscales inferiores, hay una resolución del Procurador General que instruye a los fiscales para que dictaminen negativamente en los casos de suspensión de juicio a prueba, en los casos de homicidio culposo en accidente de tránsito. Con lo cual, la jurisprudencia es bastante variada en este punto, aunque dadas determinadas circunstancias, es posible que una persona acusada del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito se eluda la responsabilidad penal por medio del instituto de la suspensión del juicio a prueba. Ahora bien, hay otros delitos que también tienen pena conjunta de multa, prisión y multa. Tal es el caso de los delitos de droga, la tenencia con fines, la tenencia simple, la tenencia para consumo personal, etc. En estos casos, la ley exige que el imputado que va a pedir la suspensión del juicio de prueba, además pague, se ofrezca pagar
el mínimo de la multa que está prevista en el Código Penal. También la ley establece que, en principio, que los delitos que sean cometidos por funcionarios públicos no pueden obtener el beneficio de la suspensión del juicio prueba. Esto, como les vuelvo a decir, también ha sido objeto de un gran debate legislativo y sobre todo de un gran debate jurisprudencial que se mantiene hasta la fecha. El funcionario público. El funcionario público, tomemos por ejemplo el policía. Podríamos tomar como ejemplo el juez también o el legislador, pero los delitos son más técnicos. Tomemos por ejemplo el policía que viene acusado de apremios ilegales o de vejaciones. ¿El policía es un funcionario público? Sí. El policía puede cometer distintos tipos de delitos, algunos de los cuales son específicos de su función y algunos de los cuales no. Esto quiere decir que existen delitos que son especiales porque exigen una condición en el sujeto activo, por ejemplo, que sea policía. Una persona que no es policía no podría cometer apremios ilegales, es un delito especial por el sujeto, pero al mismo tiempo existen delitos que pueden ser cometidos por un funcionario público aunque no sean delitos propios de su función. Es decir, un policía también puede cometer un delito de robo. Y existe un tercer grupo de delitos que son delitos que si bien son comunes, es decir, puede cometerlos cualquier persona, se califican, llamémosle, o tienen como matiz o como particularidad que son cometidos en ocasión de estar desempeñando determinada función. Yo soy juez, por ejemplo, y puedo, por mi condición de juez, cometer delitos, determinados delitos que no podrían cometer las otras personas. Prevaricato. Eh, yo podría cometer un prevaricato. Nadie más que no sea juez puede cometer prevaricato. Ahora bien, yo puedo cometer también un robo, o puedo cometer también unas lesiones, o puedo cometer un abuso sexual, o puedo cometer otros delitos que no exigen la condición de juez en el sujeto activo. Eso es correcto. Pero al mismo tiempo puedo cometer determinados delitos que si bien son comunes, es decir, los puede cometer cualquier persona, en el caso concreto los he cometido en ocasión de estar ejerciendo mi función, solamente porque estaba en ejercicio de mi función. Si yo me llevo una computadora del tribunal, es un delito común, es un hurto, supongamos, un robo, lo que fuera, si arranco los cables, etcétera. Es un delito común, pero que yo lo pude cometer porque estaba en ocasión de mis funciones. Ninguna otra persona podría entrar hasta mi oficina y llevarse la computadora en principio, porque no tiene esa posibilidad, no tiene esa facilidad que tengo yo, porque es mi oficina, digamos. Lo que la ley ha querido dejar en claro en este caso es que los supuestos que quedan al margen de la suspensión del juicio de prueba son aquellos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio u ocasión de sus funciones. En ejercicio u ocasión de sus funciones. Independientemente de si son delitos funcionales o no. Independientemente de si son delitos propios de la función o no, o son delitos comunes. Eh, Fuera de eso, llega hasta aquí, llamémosle así, lo que son requisitos de admisibilidad de la suspensión del juicio a prueba. Vale decir que si lo traemos a la práctica, vamos a decir, yo tengo una persona que está siendo investigada, está siendo señalada como autora de un delito de robo, por ejemplo, donde ha venido el imputado, ha pedido la suspensión del juicio a prueba, lo ha hecho dentro del término legal que establece la ley, lo ha hecho respecto de un delito que por su escala penal permite este tipo de solución alternativa, ha ofrecido repararle el daño a la víctima en la medida de sus posibilidades. En el caso de que el delito tenga una pena de multa, ha pagado la multa, el mínimo de la multa. En el caso de ser funcionario público, no fue en ocasión un ejercicio de sus funciones, entonces hace esa presentación ante el tribunal. La ley prevé como trámite el dictamen fiscal, hay que correrle vista al fiscal, aunque también suele hacerse una suerte de audiencia pública. La ley del Código Procesal lo faculta, lo da como una posibilidad, es decir, que el planteo este puede bilateralizarse por escrito o puede hacerse una audiencia oral donde va a venir el fiscal y va a dictaminar. Hay una grande discusión respecto de si el dictamen fiscal es vinculante o no. Hay quienes dicen que sí es vinculante, es decir, que si el fiscal dice que no se le puede aplicar la suspensión del juicio prevá, eso es obligatorio para el tribunal.
Hay quienes dicen que eso no es vinculante para el tribunal, es decir, que pese al dictamen negativo, el tribunal de todas maneras puede conceder la suspensión del juicio de prueba. Hay quien, una suerte de tesis intermedia, llamémosle así, que dice que el dictamen no es vinculante respecto de los delitos que prevé el primer y segundo párrafo, el 76 bis, es decir, los de menos de 3 años, y que sí es vinculante cuando se trata de los delitos previstos en el cuarto párrafo, el 76 bis. Y hay otra posición que es un poco la que yo suscribo, llamémosle así, de decir el dictamen fiscal va a ser vinculante o no para el tribunal en tanto y en cuanto se ajuste a los requisitos que prevé el viejo artículo 68 del Código Procesal Penal, que ahora es el 79, si no me equivoco, de que los dictámenes del Ministerio Público Fiscal deben ser fundados y motivados, con lo cual teniendo en cuenta que se trata el instituto en sí mismo de una variante de la disponibilidad de la acción penal, si existe un dictamen fiscal debidamente fundado, debidamente motivado, en el cual el fiscal dice, da las razones de hecho y derecho por las cuales considera que en este caso concreto, ese caso hay que llevarlo a juicio, es decir, no puede obtener una salida alternativa, entonces en ese caso el dictamen será vinculante. Ahora, si el fiscal dice, dictamina de que no hay que dar la suspensión de juicio a prueba porque no quiero, digamos, no da mayores explicaciones o da una explicación que no se ajusta a la ley o que no se ajusta a la jurisprudencia que viene a interpretar esa ley, el tribunal bien podría apartarse de ese dictamen y conceder la suspensión del juicio a prueba. Es así entonces que tenemos el pedido del imputado que ha cumplido con estos requisitos, tenemos el dictamen fiscal que dice, bueno, favorablemente, dice que puede concederse la suspensión del juicio a prueba, entonces el tribunal va a aplicar, a disponer, a concederle a la persona señalada como autora del delito la suspensión del juicio a prueba. Es decir, va a decir, mire, vamos a paralizar, vamos a frenar acá en el trámite durante un periodo que va a ser como mínimo 1 año y como máximo 3 años, durante el cual le voy a imponer una serie de reglas de conducta que si usted las cumple, superado este término, vamos a declarar extinguida la acción penal, es decir, lo vamos a sobreseer a usted, lo vamos a desvincular definitivamente de este proceso penal. ¿Por qué? Porque se extinguió la acción penal. ¿Por qué se extinguió la acción penal? Porque usted cumplió con las reglas de conducta que yo le impuse. Como decíamos, la suspensión del juicio de prueba va a ser entre 1 y 3 años, mínimo 1 año, máximo 3 años. Ahí existe un error en una defectuosa técnica legislativa, en el sentido que la ley dice que entre 1 y 3 años según la gravedad del delito. Eso no es correcto porque la gravedad del delito no tiene nada que ver en el tiempo de la suspensión. La gravedad del delito ya fue tenida en cuenta al principio de la exposición cuando dijimos si ese delito puede o no ser susceptible de aplicación de la suspensión del juicio de prueba, digamos. Ahora, cuando yo ya dispuse que le voy a aplicar la suspensión del juicio de prueba, la gravedad del delito no tiene nada que ver con la extensión de esa suspensión. Sin perjuicio de la ley establece así, con lo cual, eh, por regla general, sí, prácticamente en el 100% de los casos va a quedar librado al criterio judicial determinar, teniendo en cuenta la complejidad del caso, si le va a suspender por 1 año, por 2 años o hasta por 3 años. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas de conducta? La suspensión del juicio a prueba, el 76 ter, remite a las reglas de conducta del artículo 27 bis. El artículo 27 bis, este es el artículo que le sigue al 26, que es el de la condena condicional, por eso podríamos decir que la diferencia entre la suspensión del juicio a prueba y la condena condicional está dada por la circunstancia de que en un caso estoy frente a una persona que está condenada y en el otro caso estoy frente a una persona que es inocente. Es decir, en el caso de la condena condicional del artículo 26, al que yo le aplico las reglas de conducta del artículo 27 bis, se trata de una persona que ha sido juzgada y ha sido declarada culpable de ese hecho y se le ha impuesto una pena que no la va a cumplir privado de la libertad, sino sujeto a una serie de reglas de conducta. ¿Cuáles? Las del 27 bis. En el otro supuesto, tengo una persona que es inocente, que no ha sido juzgada, a la cual no se le ha quebrado su estado constitucional de inocencia y que momentos antes de la audiencia de debate ha pedido la suspensión del juicio a prueba
ha cumplido con los requisitos que establece la ley y entonces le voy a aplicar una serie de reglas de conducta. ¿Cuáles? Las del 27 bis, es decir, las mismas reglas de conducta que yo le hubiera aplicado a otra persona en el caso de haber resultado condenada. Por eso son institutos parecidos pero totalmente diferentes. Parecidos pero totalmente diferentes. Porque les vuelvo a decir, en un caso estoy frente a una persona condenada y en otro caso estoy frente a una persona que es inocente. Esas reglas de conducta las va a determinar el juez también. Las partes pueden sugerirlo, pueden proponerlo, pero siempre es una atribución judicial, teniendo en cuenta la modalidad delictiva de que se trate. Por ejemplo, los tribunales suelen aplicar prácticamente de manera automática la prohibición del consumo de sustancias estupefacientes o el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Prácticamente es un cliché que tienen los tribunales penales, cosa que es un error, porque no le voy a imponer esta regla de conducta si no es necesaria, teniendo en cuenta el caso concreto. Si yo estoy en un homicidio culposo, un accidente de tránsito, de una persona venía conduciendo un vehículo bajo los efectos del alcohol y en ese contexto choca, va de suyo que la regla de conducta va a ser no solamente la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, sino también la realización de un curso de manejo, por ejemplo. Ahora, si una persona entra a robar un domicilio y no tiene nada que ver con el alcohol, no ha consumido alcohol, no ha consumido drogas, sino que ha entrado a robar un domicilio simplemente por sus ansias de robar, digamos, mal le puede aplicar como regla de conducta la prohibición de que consuma droga y alcohol, porque esa regla de conducta no tiene nada que ver o no se ajusta al caso concreto. Entonces, la regla de conducta va a tener que estar determinada en función de la modalidad delictiva. Algunas de las reglas de conducta, por lo menos. Las reglas de conducta, como dijimos, son las del 27 bis, constituir domicilio, prohibición de ejercer actos de violencia para la víctima, la realización de tareas comunitarias, finalizar los estudios primarios si no los estuviera completos, adopción de algún oficio, arte o profesión acorde a su capacidad, someterse a un tratamiento psicológico en tanto y en cuanto resulte esto necesario, etcétera. Son reglas de conducta que muchas veces son un poco no son taxativas las de la 27 bis, sino que muchas veces son ampliadas teniendo en cuenta la modalidad delictiva, sí, la variante o la particularidad que haya tenido la empresa delictiva en el caso concreto. Es decir, no es lo mismo robar bajo los efectos del alcohol que robar sin alcohol, no es lo mismo que robe una persona que está en situación de calle que una persona que tenga otra posición económica. Es decir, vamos a tener que tener en cuenta una serie de circunstancias propias de la causa para, en base a esas circunstancias, determinar cuáles son las reglas de conducta que le voy a imponer en el caso concreto. Porque en este punto también se plantea una discusión respecto de si existe la posibilidad de que no le aplique ninguna regla de conducta y en este sentido la Corte de Justicia Local ha dicho que eso no es posible, que cualquiera sea la moda delictiva debe por lo menos aplicársele una regla de conducta, que la mínima, llamémosle así, es la de tener constituido un domicilio donde yo sepa, el tribunal tenga conocimiento fehaciente de dónde vive esa persona y a dónde va a recibir o dónde le vamos a cursar las notificaciones en el caso de que haga falta convocarla al proceso nuevamente por alguna otra circunstancia. Es así entonces que el tribunal le va a imponer estas reglas de conducta por un periodo que va entre el 1 y 3 años y le va a conceder la suspensión del juicio a prueba. Una vez que concedemos esta suspensión del juicio a prueba, en ese periodo, entre 1 y 3 años, va a ser, y aquí es donde llegaba, donde hablaba al principio de la interacción entre distintos organismos y servicios del Poder Judicial y del Ministerio Público, el control de esas reglas de conducta, si bien está en cabeza del tribunal que dictó la suspensión del juicio a prueba, el tribunal lo va a hacer con la colaboración de la Secretaría de Suspensión de Juicio a Prueba, que es el organismo, el servicio auxiliar del Poder Judicial, al cual nosotros desde el tribunal le vamos a mandar esa resolución, donde concedemos la suspensión de juicio a prueba, y esta secretaría va a formar su propio expediente, que va a tener como foja 1 la resolución en la que nosotros dispusimos la suspensión de juicio a prueba, y durante el periodo que hayamos fijado, entre 1 y 3 años, va a encargarse, por medio de asistentes sociales, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, de controlar el cumplimiento de esas reglas de conducta. Lo va a convocar al imputado cada tanto para que traiga las constancias de que está haciendo tratamiento psicológico, va a enviar un trabajador social al domicilio para que vea si se encuentra trabajando, si no se encuentra trabajando, si ha iniciado o ha concluido los exámenes, los estudios primarios, los estudios secundarios, etcétera, etcétera.
y en el caso lo va a ir informando periódicamente al tribunal. En el caso de que esta persona incumpla con esa regla de conducta, se va a tener que revocar el beneficio y hacerle efectivamente el juicio. En el caso de que esta persona cumpla con las reglas de conducta, una vez que termine el periodo de suspensión, la Secretaría de Control nos va a mandar el informe de que esa persona ha cumplido satisfactoriamente con las reglas de conducta, prácticamente de manera automática, aunque le vamos a correr vista al Ministerio Público Fiscal, pero prácticamente de manera automática, el tribunal va a dictar una sentencia donde va a disponer el sobreseimiento de esa persona por extinción de la acción penal por cumplimiento de las reglas de conducta en el marco de la suspensión del juicio a prueba. Un poco esto es el instituto del que quería hablar. Un poco tiene que ver con lo que vamos a ver en la última unidad, donde quiero tocar algunos temas aislados, temas que yo les llamo de inflación del servicio de justicia, entre ellos puntualmente la violencia de género, porque si traigo momentáneamente la violencia de género a esta clase, van a ver que a partir de una última modificación de este instituto, ningún delito, o sea, la suspensión de juicio a prueba no puede aplicarse, lo dice la norma expresamente, eh, lo quiero leer, dice, no procede la suspensión del proceso a prueba en los casos de cuando el hecho constituya violencia familiar o de género. Cuando el hecho constituya violencia familiar o de género. Y ahí existe toda una, yo tengo toda una discusión interna, por cierto, respecto de cuáles son los delitos que representan violencia familiar o violencia de género, teniendo en cuenta que la ley, aparentemente la ley penal, lo circunscribe a dos, el homicidio y las lesiones, pero cuando hablamos de delitos cometidos en un contexto de género o en un contexto de violencia familiar, seguramente que nos vamos a ir a otro tipo de delitos que nada tienen que ver con estos dos, pero que el legislador, sin embargo, no los ha calificado por el género. Toda una discusión que me gustaría darla en vivo, llamémosle así, teniendo en cuenta que va seguramente a generar bastante debate, porque la violencia de género encierra también una cuestión ideológica y al momento de aplicar la ley, el juez debe, a mi criterio por lo menos, despojarse de cualquier tipo de ideología, a pesar de que la ley lleva íncita una cuestión ideológica, y aplicar la ley al caso concreto conforme a parámetros de razonabilidad, de equidad y claramente de justicia. Eh, los invito a que una vez que se tomen el trabajo de ver la clase, formulen preguntas, cualquier duda que tengan, de manera tal de que la próxima clase le podamos dedicar unos 10 o 15 minutos a contestar esas preguntas puntuales propias de este instituto. Eh, en los próximos días vamos a estar subiendo a la plataforma el material de estudio y como les digo, les propongo que hagan las preguntas, las dudas que tengan, de manera tal de que en la próxima clase podamos dedicarle un segmento a evacuar cualquier tipo de duda respecto al instituto. Eso sería todo en principio. Les agradezco. Eh, Estamos en contacto seguramente en la próxima clase. Muchas gracias.